Mi hija desapareció hace 10 años, y hoy apareció en mi boda. ¿Qué harías si el día más feliz de tu vida se convierte en el más aterrador? Hoy, Leonardo está a punto de casarse. Pero en medio de las flores, las luces y los aplausos, aparece alguien que lleva desaparecida 10 años. Su hija. Y con ella, un secreto tan oscuro que destruirá a poderosos empresarios, políticos corruptos, y desenterrará la traición más dolorosa de su vida. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de venganza, de verdad. Y de un padre dispuesto a todo para recuperar a su hija. El gran día había llegado. El salón de bodas estaba decorado con cientos de luces cálidas que colgaban como luciérnagas mágicas en el aire. Las flores blancas y rosadas llenaban el ambiente con un aroma dulce y sereno. Los invitados conversaban animadamente, mientras la música suave envolvía cada rincón. En el centro, Leonardo ajustaba nervioso los puños de su camisa mientras miraba la hora una y otra vez. Habían pasado años de dolor, de reconstrucción, de intentar llenar los vacíos que la vida le había dejado. Hoy, finalmente, creía que podría comenzar de nuevo. Mariana, su prometida, estaba radiante en el vestidor, rodeada de amigas que la ayudaban a prepararse. Todo parecía perfecto. Pero bajo la superficie, en el corazón de Leonardo, aún existía un rincón oscuro que no había podido olvidar. 10 años atrás, su pequeña hija Sofía desapareció sin dejar rastro. Apenas tenía 5 años. El dolor lo había destrozado por dentro, consumiendo años de búsqueda, esperanza y finalmente resignación. Aunque el tiempo había pasado, la herida seguía abierta. Su boda de hoy simbolizaba un nuevo comienzo, un intento de seguir adelante. Los fotógrafos se preparaban, los músicos afinaban sus instrumentos y los primeros acordes suaves comenzaron a flotar en el aire. Los amigos sonreían, las familias se abrazaban emocionadas. Leonardo tomó aire profundamente mientras veía la puerta de entrada abrirse lentamente para recibir a la novia. Pero fue entonces, cuando todo comenzó a desmoronarse. Entre los invitados que iban tomando asiento, una figura desconocida apareció discretamente en el fondo del salón. Era una joven de cabello castaño largo, con un vestido sencillo color marfil. Sus ojos recorrieron el lugar lentamente hasta detenerse directamente sobre Leonardo. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo en esa mirada le resultaba inquietantemente familiar. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El murmullo de los invitados desapareció, el sonido de la música se desvaneció. Solo existía aquella mirada fija que lo atravesaba como un rayo. El maestro de ceremonias anunció el inicio de la ceremonia. Mariana avanzó lentamente por el pasillo central, hermosa, sonriente, completamente ajena a lo que ocurría en el fondo. Pero Leonardo ya no podía apartar la vista de la joven desconocida. Sus manos comenzaron a sudar. Un nudo invisible apretaba su garganta. La joven dio un paso tímido hacia adelante. Nadie más parecía notarla. Era como si aquella aparición solo existiera para él. Y entonces, en un susurro imperceptible, sus labios se movieron, pronunciando una palabra que retumbó en la mente de Leonardo como un trueno. Papá. El corazón de Leonardo latía con fuerza mientras intentaba no perder el control. Todo a su alrededor continuaba como si nada ocurriese, Mariana avanzaba sonriente, los invitados aplaudían, y la música de fondo envolvía la ceremonia. Pero en su mente, solo existía aquella mirada cargada de emoción de la joven desconocida que lo llamaba papá. Por un instante, Leonardo pensó que tal vez estaba confundido. Que su mente jugaba con él en el día más importante de su vida. Pero había algo en los ojos de aquella joven que resultaba imposible de ignorar. Eran los mismos ojos de Sofía, los que tanto había recordado en sueños durante una década entera. El maestro de ceremonias comenzó a pronunciar las primeras palabras, mientras Leonardo intentaba controlar su respiración. La sonrisa de Mariana se fue desvaneciendo lentamente al notar el rostro pálido y desconcertado de su prometido. El ambiente, antes alegre, comenzó a tornarse extraño, como si todos percibieran una tensión invisible. La joven dio un paso más hacia el pasillo central, atrayendo discretamente la atención de algunos invitados cercanos. Leonardo no podía moverse.
Sentía las piernas entumecidas y un cosquilleo frío en la nuca. ¿Era realmente Sofía? ¿Después de 10 años? ¿Allí, en su boda? Finalmente, Mariana, desconcertada, susurró preocupada: «Leo, ¿qué sucede?». Él no pudo responder. Solo levantó ligeramente la mano, pidiendo una pausa al maestro de ceremonias, mientras su mirada seguía fija en la joven. Un murmullo comenzó a recorrer el salón. La joven, con voz temblorosa pero firme, dijo en un tono que solo Leonardo alcanzó a escuchar: «Papá, soy yo. Soy Sofía». El eco de esas palabras pareció rebotar en cada rincón de su mente. Un sudor frío recorrió su espalda. La misma hija que había dado por desaparecida durante años, estaba allí, frente a él. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Nadie entendía lo que ocurría. Mariana miraba desconcertada a los invitados, que murmuraban con creciente inquietud. La música se detuvo por completo, y el silencio se tornó pesado como el plomo. Leonardo dio un paso hacia la joven, pero su cuerpo temblaba. «¿Sofía? ¿Eres tú, de verdad?», preguntó, con la voz entrecortada, sintiendo como las piernas le fallaban. La joven asintió con lágrimas rodando por sus mejillas, conteniendo un mar de emociones contenidas durante años. En ese momento, un par de hombres de traje oscuro, que se encontraban discretamente en el fondo, intercambiaron miradas preocupadas. Aquella aparición inesperada parecía inquietar no solo a Leonardo, sino también a otros. La historia que apenas comenzaba a desplegarse ocultaba un pasado mucho más oscuro de lo que él imaginaba. Y mientras las emociones se desbordaban, un presentimiento inquietante empezó a crecer dentro de Leonardo: si su hija estaba viva, ¿dónde había estado todos esos años? Y, peor aún, ¿quién la había mantenido lejos de él? Leonardo sentía que sus piernas apenas lo sostenían. El salón entero se convirtió en un murmullo constante de confusión y susurros. Mariana lo miraba fijamente, sus ojos reflejaban tanto preocupación como desconcierto. Todo lo que debía ser el día más feliz de su vida, se transformaba en un escenario surreal e incomprensible. Sofía seguía avanzando lentamente, ahora a pocos metros de él. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. «Papá, soy yo», repitió, su voz quebrada y suave, casi como un susurro arrastrado por el eco de aquel salón abarrotado. Leonardo no podía apartar los ojos de su rostro. Era ella. Cada facción, cada gesto, todo en ella era Sofía. El maestro de ceremonias, confundido, detuvo la ceremonia por completo. Los músicos bajaron sus instrumentos, los fotógrafos ficaram inmóviles, y los invitados, algunos boquiabiertos, otros en lágrimas, observaban el inesperado reencuentro. El silencio pesado se extendió como una ola de electricidad contenida. Leonardo, finalmente, dio un paso adelante y tomó la mano temblorosa de Sofía. «¿Dónde estuviste, mi niña? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo es posible?», preguntó, su voz quebrándose. Sofía sollozó. «No podía encontrarte. No me dejaban, me dijeron que habías muerto». Aquellas palabras golpearon como un puñal el corazón de Leonardo. El impacto fue devastador. ¿Quién le había dicho eso? ¿Quién había manipulado la vida de su propia hija para mantenerla lejos de él? El padre sentía una mezcla ardiente de dolor, rabia y confusión. Mariana, desde el altar, se tapó la boca con las manos, incrédula, mientras sus ojos se humedecían. Pero fue entonces cuando, entre el público, los dos hombres de traje oscuro que antes observaban discretamente, comenzaron a caminar hacia el frente. Sus rostros fríos y calculadores no mostraban ninguna emoción. La joven, al verlos, retrocedió con terror, agarrando con fuerza la mano de Leonardo. «Papá, son ellos. Los hombres que me retuvieron todos estos años». El salón entero contuvo la respiración. Algunos invitados comenzaron a susurrar, otros a alejarse discretamente. El ambiente de celebración se transformó en un escenario de tensión insostenible. Aquellos hombres representaban una amenaza real, y el peligro apenas comenzaba. Uno de los hombres habló con una voz seca: «Señor Leonardo, creemos que es mejor que la señorita Sofía vuelva con nosotros para su seguridad». La frase resonó como una advertencia. Leonardo, en cambio,
Apretó con firmeza la mano de su hija. Ella no irá a ninguna parte. No esta vez. El aire parecía electrificado. Los dos desconocidos intercambiaron miradas, como calculando sus próximos movimientos. Pero Leonardo, en su interior, sabía que algo mucho más oscuro estaba detrás de todo aquello. Y lo peor, aún no había sido revelado. El silencio del salón fue interrumpido por los primeros murmullos nerviosos. Los invitados comenzaban a percibir el peligro real que se cernía sobre aquel inesperado reencuentro. Mariana, pálida, apenas podía sostenerse en pie. El maestro de ceremonias retrocedió, mientras algunos familiares intentaban apartarse discretamente. Leonardo sentía el corazón a punto de explotar. Su mente procesaba a velocidad vertiginosa lo imposible de la situación. Su hija regresaba viva después de 10 años y, al mismo tiempo, unos desconocidos intentaban llevársela nuevamente. Su instinto paternal se activó como un mecanismo de defensa absoluto. Los dos hombres de traje continuaron avanzando, ahora con pasos más decididos. Señor Leonardo, no comprenda mal la situación. Ella no debe estar aquí. Pertenece a nuestra custodia, insistió uno de ellos, mientras su compañero miraba en todas direcciones, notando las miradas de los testigos. El control de la escena comenzaba a escapárseles. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró con voz temblorosa: «Papá, por favor, no dejes que me lleven otra vez». Aquella súplica fue suficiente para que Leonardo reaccionara como un león protegiendo a su cría. Apretó la mano de su hija y dio un paso atrás, llevándola consigo. «No», exclamó Leonardo en voz alta, con una firmeza que heló el ambiente, «no daré un solo paso sin saber quiénes son y qué le han hecho a mi hija todo este tiempo». La tensión explotaba en el aire como un hilo a punto de romperse. Los invitados observaban en un silencio cargado de temor. Uno de los hombres intentó dar otro paso hacia adelante, pero algo inesperado sucedió. Desde el fondo del salón, 3 agentes de seguridad privada, contratados por la familia de Mariana, intervinieron discretamente, colocándose entre Leonardo y los desconocidos. «Señores, les pedimos que se retiren», ordenó uno de los guardias. Los hombres de traje intercambiaron miradas tensas. Sabían que la situación pública complicaba cualquier acción violenta. Uno de ellos murmuró algo por un pequeño auricular oculto. Parecía que aquello no era solo un operativo improvisado. Había algo mucho más organizado detrás de su aparición. En cuestión de segundos, los guardias escoltaron a Leonardo, Sofía y Mariana hacia una salida lateral del salón, mientras los invitados seguían observando en estado de absoluto asombro. Leonardo protegía con su cuerpo a su hija, sintiendo como el peligro real solo acababa de empezar. Salieron por una puerta trasera que daba acceso a un pasillo de servicio del hotel. La adrenalina lo impulsaba a actuar rápidamente, guiando a su hija hacia el estacionamiento. Mariana, aún en estado de shock, lo seguía en silencio, sin comprender aún la magnitud de todo lo que estaba sucediendo. Y mientras corrían por el pasillo oscuro, Sofía comenzó a balbucear entre sollozos: «Papá, no tienes idea de lo que realmente está pasando. Ellos no son los únicos. Hay personas mucho más peligrosas que no van a detenerse». Leonardo, sintiendo un escalofrío profundo, entendió que aquella pesadilla apenas comenzaba. Leonardo consiguió conducir a Sofía y a Mariana hasta el estacionamiento lateral, donde un vehículo de la familia los aguardaba. Los guardias cerraron las puertas detrás de ellos mientras el personal del hotel intentaba calmar a los invitados desconcertados dentro del salón. El aire nocturno golpeó sus rostros mientras corrían hacia el auto. El conductor arrancó a toda velocidad apenas se cerraron las puertas. Leonardo miraba constantemente por la ventanilla trasera, asegurándose de que no los siguieran. El corazón le latía como un tambor, pero ahora su mente exigía respuestas. «Sofía, mi amor, por favor, necesito saber qué está ocurriendo». Sofía respiraba agitada, mientras intentaba contener sus lágrimas. Mariana, aún confundida, la observaba con una mezcla de asombro y compasión. «No fue un accidente, papá», susurró finalmente. «Me llevaron a propósito cuando era niña. Me separaron de ti para proteger a alguien más poderoso, alguien que tú conoces». Leonardo sintió un escalofrío subir por su columna vertebral. «¿Quién fue?», preguntó con la voz entrecortada.
Sofía tragó saliva y lo miró a los ojos. Tu antiguo socio de negocios. Arturo Salazar. Las palabras cayeron como un rayo. Leonardo quedó paralizado por segundos, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Salazar había sido su amigo y socio muchos años atrás, antes de la desaparición de Sofía. Habían creado juntos una empresa millonaria, hasta que un escándalo de corrupción lo arrastró todo al abismo. Leonardo creyó que todo lo había perdido por culpa de su propia ingenuidad empresarial. Pero ahora entendía que la traición iba mucho más allá. Ellos sabían que si tú seguías buscando la verdad, eventualmente descubrirías los delitos de Salazar, continuó Sofía con la voz quebrada. Me usaron como moneda de cambio. Me mantuvieron lejos, controlada. Crecieron su imperio mientras tú te destruías buscándome. Leonardo apretó los dientes, sintiendo hervir la rabia en su pecho. El auto tomó una carretera secundaria, lejos de las luces de la ciudad. Los guardias de seguridad los escoltaban en otro vehículo. Vamos a un lugar seguro por ahora, explicó uno de ellos desde el asiento delantero. Pero no podemos quedarnos quietos por mucho tiempo. Esta gente tiene ojos en todas partes. Mariana, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con la voz temblorosa. Leo, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Leonardo miró a ambas mujeres, con el dolor y el amor reflejados en su rostro. Lo que sea necesario para protegerlas, y para derrumbar a Salazar. Pero en su interior sabía que enfrentarse a alguien tan poderoso no sería sencillo. La batalla apenas estaba comenzando. El convoy de vehículos llegó finalmente a un lugar apartado, una vieja casa de campo perteneciente a la familia de Mariana, lejos de los ojos indiscretos de la ciudad. Era un sitio que solo unos pocos conocían, rodeado de árboles altos y alejado de cualquier carretera principal. Allí, al menos por un tiempo, estarían a salvo. Los guardias revisaron el perímetro mientras el chofer estacionaba el auto. Leonardo bajó rápidamente, ayudando a Sofía a salir. La joven temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por el torrente emocional que aún la dominaba. Mariana bajó detrás de ellos, aún atónita por todo lo sucedido en las últimas horas. Entraron a la vieja casa. Las luces tenues y el crujir de la madera vieja creaban un ambiente de tensión contenida. Leonardo llevó a su hija hasta el sofá, donde ambos finalmente pudieron sentarse frente a frente. Era la primera vez, en 10 años, que podían mirarse con calma, aunque el peligro aún los acechaba afuera. Sofía respiró profundamente antes de continuar. Papá. Arturo Salazar nunca actuó solo. Él pertenece a una red mucho más grande. Cuando tú y él comenzaron el negocio, ya había conexiones con gente peligrosa. Cuando las cosas comenzaron a salir mal, decidieron eliminar cualquier evidencia, incluyéndome a mí. Leonardo sintió un puñal en el estómago. ¿Qué dices? ¿El negocio estaba infiltrado desde el principio? Sofía asintió. Sí. Tráfico de influencias, lavado de dinero, cosas que tú nunca supiste. Cuando te diste cuenta, ya eras un riesgo para todos. Por eso destruyeron tu reputación, y por eso me desaparecieron. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Leonardo. Durante años se había culpado a sí mismo por su supuesta ingenuidad empresarial. Pero ahora entendía que todo había sido calculado desde mucho antes. Lo habían utilizado. Y lo habían destruido meticulosamente. ¿Y cómo escapaste de ellos? ¿Por qué apareciste justo hoy? Preguntó con voz temblorosa. Sofía bajó la mirada, nerviosa. Hoy, no fue casualidad. Durante años estuve bajo vigilancia estricta, en diferentes lugares. Pero hace 3 semanas, alguien del círculo de Salazar intentó eliminarme definitivamente. Un guardia me ayudó a escapar, y me dijo dónde encontrarte. El silencio fue abrumador. Mariana colocó una mano sobre el hombro de Leonardo, tratando de transmitirle fuerza. Afuera, los guardias seguían patrullando. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas oscuras de los árboles como si la noche misma susurrara advertencias. Si Salazar descubre que logré reunirme contigo, papá, lo intentará todo para callarnos, continuó Sofía. Leonardo apretó los puños. Ya no podrán separarnos nunca más.
Ahora pelearemos juntos. En su mirada había dolor, pero también una llama de determinación. Pero la noche apenas empezaba. Porque mientras ellos hablaban, lejos de allí, Salazar ya había activado un nuevo plan. Y sus hombres ya sabían dónde estaban. Mientras dentro de la casa intentaban asimilar la magnitud de las revelaciones, afuera, la amenaza se aproximaba silenciosamente. En un punto oculto del bosque, a varios metros de distancia, un grupo de vehículos negros sin luces se detenía lentamente. Hombres vestidos de negro, con auriculares y armas cortas, descendieron en absoluto silencio. Leonardo no sospechaba aún que ya habían sido localizados. Su atención seguía completamente centrada en cada palabra de Sofía. Papá, hay algo más. No solo buscaban proteger el dinero sucio. Hay pruebas, documentos que podrían derribar toda la red. Y yo sé dónde están. Las palabras de Sofía reavivaron en Leonardo la sensación de urgencia. ¿Pruebas? ¿Qué clase de documentos? Preguntó con los ojos abiertos de par en par. Sofía sacó de su bolso un pequeño pendrive envuelto en plástico. Aquí hay solo una parte. Lo que falta, sigue oculto. Mientras tanto, no muito longe dallí, os homens de Salazar já se infiltraban entre as árboles. Utilizando dispositivos térmicos e sistemas de rastreamento, mapeaban cada movimento dentro e ao redor da casa. Eles sabían que tinan pouco tempo. O objetivo nao era negociar, era silenciar. Mariana, observando tudo en silencio até agora, intervello con preocupacao. Leonardo, precisamos sair daqui agora. Esta casa nao é segura. Leonardo concordou con un movimento de cabeza. Temos que nos anticipar antes que ataquen. Mas tal vez ja fose tarde. No perímetro externo, dos guardas de seguranca da familia percebeu movimentacao estrana entre as sombras das árbores. Sacou seu radio, mas o sinal foi cortado abruptamente. O cerco estaba prácticamente formado. A operacao de Salazar era precisa e letal. Dentro da casa, Leonardo rapidamente reuniu o pendrive, os documentos, o diario, e orientou os segurancas a preparar o vehículo de fuga. Vamos levar tudo direto para o procurador federal. Só así podemos desmascaralos. Sofía asentiu como solos marejados. Por favor, papá, prométeme que no me volverán a separar de ti. Te lo prometo, hija, murmuró Leonardo, emocionado. Nunca más. Pero la noche tenía otros planes. Sem que eles subes sem, dos homens infiltrados já habían desativado o sistema de seguranca externo. Agora, abancaban silenciosamente en direcao a casa, con armas equipadas con silenciadores. O ataque final estaba prestes a comecar. O tempo estábase esgotando. O silencio da noite foi rompido por leve estalo, o primeiro sinal de que o ataque comecara. Do lado de fora da casa, as sombras se movían con precisao, cercando o inmóvel por todos os flancos. Leonardo, aínda reunindo os documentos, sentiu arrepio inexplicável, como se o perigo estivese respirando próximo. dos segurancas que patrulaba o perímetro detectou a movimentacao, mas antes que pudese avisar pelo radio, ruido seco o silenciou. Lentamente, as luces externas comecaran a piscar, indicando que os sistemas de energía estaban sendo sabotados. A escuridao se tornaba cúmplice dos invasores. Dentro da casa, Mariana observaba pela janela e viu a primeira sombra se aproximar dos fundos. Leonardo, vienen, exclamou con pánico contido. Leonardo inmediatamente comprendeu que o tempo se esgotara. Olou nos olos de Sofía e disse con firmeza, ahora, hija. Salgamos por la ruta trasera. Rápido. Os segurancas dentro da casa rapidamente montaran posicao defensiva, mas Leonardo sabía que nao poderían resistir muito tempo contra profesionais treinados. O plano era escapar pela pasagem de Servico que levaba até o galpao afastado da propiedade. O segredo estaba en ganar minutos preciosos. En cuanto corrían pelo corredor apertado, Sofía tremia ao ouvir os ruidos lá fora, pasos rápidos, portas sendo arrombadas e vidros estilacando. Papá, ¿y si no logramos salir?, susurrou, guase en lágrimas. Confía en mí.
No permitiré que te arrebaten otra vez, respondeu Leonardo, tentando esconder o propio medo. Os homens de Salazar invadirán finalmente a casa, basculando cada cómodo con lanternas e movimentos coordenados. No interior, os guardas de seguranca privada criaban obstáculos para atrasalos, derrubando móveis e bloqueando portas. Cada segundo gano podería ser a diferenca entre escapar ou nao. A osa ir pela porta dos fundos, Leonardo, Mariana e Sofía correrán sob a luz fraca dalo até o pequeno galpao. De aquí podremos tomar el camino forestal, explicou o seguranca que os guiaba. Atrás deles, os gritos abafados e os disparos silenciosos mostraban que o confronto aínda acontecía dentro da casa principal. Jano galpao, abrirán rápidamente o alcapao camuflado no chao. Este túnel de escape nos lleva hasta el otro lado del bosque, explicou o seguranca. Leonardo desceu primeiro, ajudando Sofía e Mariana logo enseguida. O túnel escuro cheiraba a humidade e terra, mas naquele momento, era súa única esperanca. En cuanto avancaban pelo túnel estreito e frío, os sons de perseguica o diminuían. Mas nenún deles podía relaxar aínda. A sensacao de serem cacados persistía. No se detendrán hasta encontrarnos, papá, murmurou Sofía no escuro. E Leonardo sabía que él tiña razao. El túnel era angosto, húmedo y oscuro. Las linternas apenas lograban iluminar unos pocos metros por delante. Las gotas de agua caían del techo con un eco inquietante, marcando el ritmo de su respiración agitada. Leonardo guiaba el camino, mientras Sofía y Mariana lo seguían con pasos rápidos, pero silenciosos. Cada ruido a lo lejos les parecía un posible perseguidor. El aire denso del túnel los envolvía como un susurro amenazante. El guardia que los acompañaba revisaba constantemente su reloj y el plano mental del laberinto subterráneo. Aún faltan 500 metros, debemos seguir, susurró apurándolos. Sofía, entre sollozos contenidos, miraba a su padre. Papá, tenemos que llegar a ese fiscal. Lo que tengo en este pendrive es suficiente para derrumbar a Salazar, pero hay otros nombres, gente muy poderosa. Leonardo asentía, pero no podía evitar sentir la sombra del peligro sobre ellos. Mientras tanto, atrás, los hombres de Salazar habían descubierto la ruta de escape e ingresaban rápidamente al túnel por la misma abertura secreta. La persecución subterránea había comenzado. Los ecos de sus pasos multiplicados por las paredes de piedra aumentaban la angustia de la familia. Mariana, agotada, comenzó a flaquear. Leo, no sé si puedo seguir. Leonardo la tomó del brazo firmemente. No podemos parar ahora, amor. Solo un poco más, ya casi estamos. Sofía apretaba contra su pecho la pequeña mochila con los documentos. La verdad estaba en sus manos, pero también su vida. Las linternas de los perseguidores comenzaron a vislumbrarse en la distancia. Sus haces de luz danzaban como serpientes entre las sombras del túnel. El eco de sus voces comenzaba a mezclarse con el sonido de los pasos desesperados de la familia. El margen de escape se estrechaba rápidamente. Finalmente, divisaron la salida, una compuerta de hierro oxidado al final del túnel. El guardia se adelantó y comenzó a girar el mecanismo de apertura manual mientras los demás aguardaban en tensión absoluta. Los segundos parecían eternos. Los gritos de los hombres de Salazar se escuchaban cada vez más cerca. Con un chirrido metálico, la compuerta se abrió finalmente. Un soplo de aire fresco de la madrugada entró por la abertura, revitalizando sus fuerzas. Leonardo empujó primero a Sofía hacia el exterior, luego a Mariana, y finalmente él mismo salió del túnel. Afuera, un helicóptero de apoyo de la Fiscalía Federal descendía en una pequeña planicie iluminada a pocos metros. Finalmente, su llamado de auxilio había sido escuchado. Los agentes descendieron armados, formando un perímetro de seguridad. Pero aún no podían bajar la guardia. Leonardo sabía que Salazar no se rendía fácilmente. El helicóptero elevaba un viento fuerte que agitaba el cabello de Sofía y Mariana mientras los agentes federales los escoltaban hasta el interior del vehículo blindado que los esperaba a pocos metros. Leonardo, respirando agitado, no dejaba de observar el cielo oscuro, sabiendo que aún quedaba un largo camino para estar seguros. Señor Leonardo, estamos bajo la custodia de la Fiscalía Federal. A partir de este momento, su hija queda protegida como testigo clave, informó uno de los agentes. Sofía,
aún temblando, sostenía con fuerza la pequeña mochila que contenía el pendrive con las primeras pruebas. Sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Arturo Salazar recibía la noticia de la fuga. Rompió con furia el vaso que tenía en la mano. ¡Imbéciles! ¿Cómo pudieron perderlos?, gritó frente a sus hombres. La noticia de que Sofía estaba en manos de la fiscalía significaba el inicio del derrumbe de su imperio. Pero Salazar no era de los que se rendían fácilmente. Aún hay otros métodos. Si no podemos silenciar a la niña, destruiremos su credibilidad, dijo mientras activaba una llamada secreta a sus contactos en el sistema judicial y político. Su poder alcanzaba esferas insospechadas. Mientras tanto, Leonardo y su familia fueron trasladados bajo máximo sigilo a una instalación federal segura. Allí, un equipo especial de fiscales y agentes los aguardaba. Señor Leonardo, señorita Sofía, lo que ustedes poseen podría derrumbar no solo a Salazar, sino a toda una red que lleva años operando, explicó el fiscal principal. Leonardo asentía, aunque el peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. Estamos dispuestos a colaborar. Pero necesito garantías de protección para mi hija y mi esposa, exigió. El fiscal respondió firme, a partir de ahora, ambos estarán bajo el programa de protección total. Lo que vamos a revelar aquí cambiará muchas vidas. Sofía comenzó a descargar los archivos del pendrive en los servidores del departamento. Imágenes, documentos financieros, grabaciones secretas, pruebas que desnudaban años de corrupción, tráfico de influencias y crímenes encubiertos. Los agentes revisaban cada dato con rostros cada vez más serios. Pero lo más impactante fue un vídeo oculto que apareció entre los archivos, una grabación de hace años donde altos funcionarios y empresarios reconocidos discutían las operaciones ilegales de Salazar y sus aliados. Era la prueba irrefutable que nadie podría negar. Leonardo sintió un nudo en la garganta al ver los rostros de hombres que alguna vez consideró amigos de confianza. Ellos destruyeron mi vida, pero esta vez, no podrán escapar, susurró apretando los dientes. Pero mientras la fiscalía comenzaba a preparar el operativo masivo para desmantelar la red, Salazar jugaba sus últimas cartas desesperadas. Mientras la Fiscalía Federal preparaba el operativo masivo para capturar a los implicados, Salazar activaba su último plan desesperado. A través de sus contactos infiltrados, filtró información falsa a ciertos medios de comunicación, intentando desacreditar a Sofía y a Leonardo, presentándolos como mentirosos sedientos de venganza. En cuestión de horas, algunos canales de televisión comenzaron a cuestionar la versión de la historia. Titulares sensacionalistas inundaban las redes: montaje familiar para hundir empresarios, reaparición o fraude emocional. Las dudas comenzaban a sembrarse en la opinión pública, exactamente como Salazar lo había calculado. Leonardo veía esas noticias con el rostro tenso. «Maldito, no se detiene», murmuró apretando los puños. El fiscal intentó tranquilizarlos. «Esto no cambiará nada. Las pruebas son irrefutables. Pronto estarán todos tras las rejas». Pero Leonardo sabía que Salazar aún tenía poder para mover piezas en las sombras. A las pocas horas, los equipos tácticos federales comenzaron el operativo simultáneo en varios puntos de la ciudad. Mansiones, empresas, cuentas bancarias, todo comenzaba a caer. Salazar, por primera vez en años, se sentía realmente acorralado. Pero su instinto de supervivencia aún no lo abandonaba. Desesperado, Salazar hizo su movimiento más arriesgado: contrató mercenarios extranjeros para intentar interceptar el convoy que transportaría a Sofía y a Leonardo hacia el tribunal especial, donde declararían al día siguiente. Si lograba eliminarlos, las pruebas perderían fuerza ante la opinión pública. Al amanecer, el convoy blindado partió hacia el tribunal bajo estrictas medidas de seguridad. Helicópteros, drones y unidades especiales acompañaban la caravana. Sofía, abrazando a su padre, apenas podía contener el miedo. «Papá, ¿y si logran atacarnos?», susurró con lágrimas en los ojos. Leonardo la miró profundamente. «No va a pasar nada, hija. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Pero el camino estaba lleno de sombras invisibles. A unos kilómetros de distancia, en un cruce estratégico de la carretera, los mercenarios de Salazar ya aguardaban camuflados entre vehículos civiles y furgones estacionados. La emboscada estaba calculada al milímetro.
El fiscal, desde el centro de operaciones, observaba los movimientos satelitales en tiempo real. Hay actividad inusual en la ruta secundaria, activen el protocolo rojo. Ahora, las sirenas comenzaron a sonar en todo el convoy. El enfrentamiento final estaba a punto de estallar. Y de esa batalla dependía no solo la verdad, sino sus vidas. O convoyo seguía a toda velocidad en cuanto o protocolo de emergencia era activado. As viaturas policiais se posicionaran en forma cao defensiva, bloqueando as laterais, en cuanto o helicóptero tático monitoraba cada movimento suspeito nas proximidades. Leonardo seguraba firme a mao de Sofía dentro do vehículo blindado, sentindo o coracao disparado. As comunicacoes explodiam no centro de operacoes, movimentacao identificada no ponto 37. Vehículos civis encobrindo a tiradores. Grito agente. O fiscal, acompañando todo por satélite, ordenou, interceptacao inmediata. Nao permitam que alcancemo convoyo. A tensao era guase insuportável. Os mercenarios, escondidos entre os caminoes, preparábamo ataque. O M2 furgoes foi accionado para atravesar a estrada e bloquear o camino, mas os vehículos blindados federais reagiran rápido. O primeiro caminao de escolta bateu violentamente no obstáculo, abrindo pasaje para os outros seguirem. Rápidos disparos ecoaran, mas os atiradores foran sorprendidos pelos drones armados sobrevoando a área, neutralizando a tentativa de emboscada con precisao cirúrgica. As equipes táticas cercaramos a tiradores restantes, que foran rendidos UM a UM, sen chance de escapar. A armadila había falado. No interior do blindado, Sofía tremia aínda con medo. Papá, ya terminó. Leonardo apertó a mao de la conforca. Sí, hija, sobrevivimos. Lo logramos. Mariana, con lágrimas no solos, os abracou. Estamos vivos, y juntos. Pela primeira vez en manos, sentiamo fío real de esperanza. Minutos depois, o convoyo chegou ao Tribunal Federal de Seguranza Máxima. Salazar, ja capturado pouco antes en esconderijo, foi conducido algemado sob forte escolta, como uma expresao de furia contida. Ele sabía que todos os seus anos de poder habían chegado ao fin. No tribunal, diante das autoridades e da imprensa mundial, Sofía prestou depoimento completo, apresentando as probas definitivas que desmontaran a rede criminosa. Empresarios, políticos e funcionarios corruptos foran identificados UM a UM. As prisoes en masa ocorrerán en todo o país nas horas seguintes. O nome de Leonardo foi oficialmente rehabilitado. Depois de unha década de dor e destruicao, súa verdade finalmente triunfaba. O público, antes manipulado, agora vía con clareza a profundidade da rede de corrupcao. A coragem de unha fila, de UM país e de unha familia inteira mudara o curso da historia. Días depois, jalonge da cidade, en UM pequeno campo ao entardecer, Leonardo, Mariana e Sofía observaban o pôr do sol. As sombras finalmente habían ficado para atrás. Prometí que nunca más te perdería, hija, murmuró Leonardo con lágrimas no solos. Y lo cumpliste, papá, respondeu Sofía, sorrindo. Porque a verdade, sempre encontra seu camino. Voz en off, tom sereno e emotivo. Durante años, Leonardo vivió en la oscuridad, buscando respuestas que el mundo le negó. Pero su mayor fuerza no fue la venganza. Fue el amor inquebrantable por su hija. Hoy, las mentiras cayeron. El poder se derrumbó. Y la verdad, finalmente, los volvió a reunir. Porque, a veces, la vida nos lleva por caminos de dolor. Solo para demostrarnos que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso.